ilusión estar con todos vosotros aquí. Gracias por este recibimiento tan cariñoso en esta ciudad que para mí tiene unos recuerdos francamente bonitos, en este país que siempre nos recibe con tantísimo cariño. Yo quiero que penséis por un momento en el día de hoy, ¿no? ¿Dónde estamos? Estamos en la feria más importante del mundo de lengua hispana, celebrando juntos el poder transformador de los libros, a quienes no nos ha ayudado en un momento determinado encontrarnos con un libro que nos ha dado inspiración, nos ha dado consuelo, quizás nos ha enamorado de alguna manera o nos ha marcado un camino. Mi experiencia con los libros a lo largo de los años ha sido tan extraordinaria que para mí es imposible hoy en día plantearme mi vida sin los libros. Entonces, yo quiero dar las gracias primero a esta gran nación, a México y a Guadalajara por organizar esta feria tan especial, tan impactante y tan variada. En segundo lugar, quiero felicitar al Grupo Planeta, 75 años son muchos, enhorabuena, muchísimas felicidades. Gracias por vuestro trabajo, por tener el impacto que tenéis a nivel global. Muchas gracias a Espasa, al Grupo Planeta, por todo el apoyo. Y ahora quiero contaros un poco mi experiencia dentro del contexto y por qué de esta biblioteca. Muchos quizás sepáis que mi formación es médico, soy especialista en cirugía general y del aparato digestivo. Pasé 2 años en el Instituto de Neurociencias y actualmente colaboro en algunos estudios científicos sobre temas que tienen que ver con el sistema nervioso aplicado a la reducción del dolor, etcétera, etcétera. Bien. Cuando yo voy a entrar en la Facultad de Medicina, tengo la fortuna de encontrarme con un libro que de alguna manera me abre los ojos sobre algo para lo que estábamos absolutamente ciegos hace ya muchos años, que era el poder de las emociones en el mundo de la salud y de la enfermedad. Descubrí que hace 2500 años unos médicos griegos habían caído en la cuenta de que la forma de hablar a los enfermos tenía un impacto muy significativo en cómo ellos hacían frente a su enfermedad. Aquello me marcó profundamente en una época, os voy a decir bastantes décadas, en una época en la que ni siquiera la mayor parte de los psicólogos estudiaba el mundo de las emociones. Las emociones son una caja negra, nadie se metía ahí. Muchos psicólogos seguían el conductismo del profesor norteamericano Skinner y aquello quedaba relegado. Bien, conforme fueron apareciendo algunos descubrimientos, empezó a estar más claro que la forma de pensar, que la forma de sentir, que la forma de imaginar tenía un impacto en la salud y que podía realmente generar enfermedad o favorecer la salud. Empecé escribiendo mi primer libro hace ya unas cuantas décadas, un libro sobre el liderazgo. Luego seguí escribiendo un libro sobre la autoafirmación, un libro sobre el estrés, el cortisol, ya hace más de 15 años, el cortisol, el impacto del estrés crónico. Escribí un libro sobre respuestas a preguntas que las personas jóvenes buscaban y entonces tuve la fortuna de que hace 11 años escribí mi primer libro con el Grupo Planeta. Aquel libro para mí era un anhelo. Yo quería dibujar un panorama que no veía que existiera y que creía que podía ayudar muchísimo a las personas. En ese panorama yo quería salirme del modelo que normalmente utilizamos las personas. Es un modelo de juicio, es un momento muchas veces de acusación, de condena, de castigo, nos etiquetamos con mucha facilidad y esto impide que verdaderamente descubramos dimensiones más profundas de la realidad. Entonces, en el cociente Agallas quise empezar a dibujar como un nuevo organismo,
Vosotros sabéis que el organismo humano tiene muchos sistemas: el sistema nervioso, cardiovascular, metabólico, endocrino, urinario, etc. Yo quería como dibujar un nuevo espacio donde las personas encontraran alivio a su sufrimiento, del tipo que fuera, y una inspiración para su crecimiento personal, ya que todos nosotros de alguna manera anhelamos mejorar nuestras vidas. Me tomé muy serio este primer libro, El cociente Agallas, porque si os dais cuenta, tendemos a pensar que las personas a las que les va bien la vida, les va bien fundamentalmente porque son muy inteligentes o tienen muchos títulos académicos, tienen un gran currículum. Y la verdad es que cuando uno mira con un poquito de profundidad se da cuenta de que con frecuencia no ha sido ese talento descomunal lo que les ha conducido al éxito, sino que por el contrario ha sido su ilusión, su serenidad, su confianza, su determinación y su perseverancia, es decir, un esfuerzo con sentido. En 1912, un alemán, queriendo ver el nivel de inteligencia de las personas, establece una medición y la llama cociente intelectual. Si tú tenías de 100 para arriba eras listo, si tenías de 100 para abajo no eras listo. ¿Qué ocurrió? Que en ese momento la inteligencia se consideró que solo tenía que ver con la capacidad de razonar de un ser humano. Y el mundo afectivo, el mundo emocional quedaron en el olvido. Por eso decidí generar un concepto diferente, no en oposición, sí distinto al cociente intelectual, y lo llamé el cociente Agallas. En España, Agallas quiere decir tener coraje, tener valor, tener determinación. Es ese momento en el que tienes miedo y a pesar de tu miedo, es tan importante lo que está en juego que tú das un paso adelante para lograr eso que en ese momento es tan importante en tu vida. Entonces, el cociente Agallas, lo que quise era crear un nuevo panorama, como un nuevo espejo en el que las personas, independientemente de su situación, de su cultura, de su sexo, encontraran una noble imagen de sí mismas, que vieran en ese espejo algo que las hiciera quererse más, creer más en ellas y dar pasos adelante como dan pasos los que verdaderamente creen que pueden. Entonces, el cociente Agallas, que es el corazón de toda esta colección, el primero de los libros, tenía varias etapas. La primera, conocerse. Hablo extensamente en este libro que escribió hace 11 años, hablo extensamente de cómo el cuerpo responde a los estados de la mente, por qué el cortisol, elevado de forma anómala y mantenida, genera tanto daño en el cuerpo. Explico por qué la oxitocina es una hormona capaz de cortar el eje del cortisol, por qué hay una diferencia entre la hormona del placer, la dopamina, y la hormona de la felicidad, la serotonina. ¿Y qué pasa en nuestro cuerpo en distintos momentos? ¿Por qué? Porque yo recuerdo en mi época clínica, cuando a un paciente le explicaba ciertas cosas de su enfermedad y ciertas cosas que podía hacer para mejorarla, en el momento en el que entendía lo que le pasaba, yo veía que había un enorme alivio en esa persona. Esa persona decía: doctor, gracias por explicármelo, ahora por fin lo entiendo. Todos sabemos que para nosotros entender las cosas es clave, porque cuando no las entendemos, a nuestro dolor, a nuestra tensión, le añadimos un elemento de confusión. Entonces, la primera parte de este libro era conocerse, conocer tu biología, comprenderte, comprender procesos mentales que no son tan obvios. Y conocerse y comprenderse siempre es mucho mejor que juzgarse. La siguiente parte del libro era superarse. Muy bien, ya me conozco, muy bien, ya me comprendo. ¿Qué puedo hacer ahora para superarme? Para superar eso que me está limitando a nivel físico, a nivel mental. Y quedaba la última parte. Mirad, en mi experiencia personal a lo largo de unas cuantas décadas,
Cuando creemos que el ser humano es solo materia, desde mi punto de vista nos equivocamos. Esas personas a las que queréis tanto, vuestros hijos, vuestras parejas, hermanos, etcétera, etcétera, claro que producen cambios químicos en vuestro cuerpo. Por supuesto que activan determinados núcleos en el cerebro, pero el amor que sentéis por vuestros seres queridos no se puede explicar exclusivamente como un movimiento curioso de moléculas. Por otra parte está la dimensión mental de la que he hablado. Yo he estado con neurocientíficos muy reconocidos hoy en día que consideran que la mente es una pura emanación del cerebro. Tenemos datos claros de que eso no es así, de que el cuerpo también influye en los procesos mentales. Y aún así nos quedaba una dimensión en el cociente agallas, una dimensión que había que manejar con extraordinaria cautela, con enorme respeto y a la vez con firmeza, la dimensión espiritual. ¿Por qué? Porque en mi experiencia personal, todos somos seres de encuentro. La dimensión espiritual simplemente significa que a ti te importan los demás, que te importe la naturaleza, que tengas un propósito en la vida. Y entonces, la tercera parte es trascenderse. Trascenderse del verbo latino transcando, quiere decir ir más allá del miedo, de lo que yo quiero, de lo que a mí me conviene, de lo que yo necesito, de lo que a mí me gusta, e incluirte a ti en la ecuación. Es decir, ya no eres tú o yo, construimos un nosotros. ¿Qué ocurrió? Que cuando ya había de alguna manera dibujado ese mapa, esa especie de espejo en el que quería que las personas se vieran, tenía que profundizar en los distintos aspectos. Y tenía que profundizarlo no con la visión de un académico que suelta una clase, la llamemos magistral o no magistral, sino un compañero de viaje. En este viaje tan sorprendente que es la vida, que una vez estás aquí, otra vez estás aquí y otra vez estás aquí. Tienes que volver a subir y vuelves a caer. Por tanto, yo me planteé ser compañero de viaje y cómo lo podía hacer, con una interlocución constante con el lector. Es decir, cuando un lector empezara a leer uno de estos libros, tenían que producirse cambios reales en sus vidas. Tenían que ver cosas que no estaban viendo, sentir sentimientos que no habían sentido, generar imágenes que no habían imaginado y poner en marcha acciones que no habían puesto antes. Es decir, de alguna manera quise pedirle a los lectores que me permitieran ser su coach, su entrenador, en un proceso de transformación. ¿Y cómo iba a empezar? Pues decidí empezar con un relato épico, con mi única novela de ficción. Una novela donde personas de distinta edad, de distinto sexo y ante situaciones muy complejas pudieran identificarse con los personajes. Y entonces nació El guardián de la verdad y la tercera puerta del tiempo. Un relato de aventuras, de intrigas, de odios, de sospechas, de descubrimientos, de sanaciones y de transformaciones. Y utilicé como recurso la mitología. A mí me gusta mucho la mitología griega, y la mitología tiene una dimensión que es como, si puedes imaginar, los dioses, como una cosa un poco extraña, pero si tú la sabes interpretar, si tienes las claves de interpretar, está hablando de lo que pasa en nuestro interior. Y decidí incorporar a este relato de aventuras un mundo mitológico de enfrentamiento entre los dioses, de búsqueda del poder, donde algunos ayudan y otros quieren anular. Y lo interesante es que este es el único libro que ha sido escrito de una manera para mí tremendamente novedosa. Estuve bloqueado durante 6 meses sin saber qué escribir, y súbitamente algo se abrió, y es como si desde dentro me fueran relatando lo que ocurría.
Los problemas que puse en la entrada del libro, al comienzo del libro, de los 4 personajes, para mí eran imposibles de resolver. No tenía ni idea. Me fueron dictados desde dentro, así os lo digo. Cómo se resuelven los problemas al final del libro tuvo para mí tal impacto que me emocionó a niveles difíciles de describir. Y ahí surge esta novela, una novela para todo el mundo, para gente joven, para gente con más juventud acumulada, que estén haciendo frente a desafíos y que quieran abrirse a la posibilidad de que algo extraordinario les enseñe cómo resolver esos desafíos mientras van viajando con los protagonistas. Una vez que terminé El Guardián de la Verdad y La Tercera Puerta del Tiempo, pasan unos 2 años desde que escribí un libro hasta el siguiente, me di cuenta de la enorme tensión en la que vivimos las personas. Yo había tenido muchas experiencias cuando estaba como cirujano en Boston del poder de la quietud para poderte recuperar después de cirugías larguísimas, de muchísimas horas sin dormir, de una presión asistencial brutal. Mi hospital era un hospital de referencia en los Estados Unidos, llevaban pacientes muy complicados de otros hospitales, y tuve la fortuna de formarme con el primer investigador en el mundo, el profesor Herbert Benson, estábamos en la misma universidad, que había descubierto cómo la quietud, la paz interior, la serenidad, era capaz de mejorar radicalmente la salud, mejorar la eficiencia y mejorar las relaciones. Pero ¿qué ocurre? Que yo tengo una mente muy racional, una mente muy científica. Quiero abrirme, pero me cuesta abrirme. Me costaba mucho que este diálogo interior incesante, esta jaula de grillos, me dejara tranquilo. Y aunque procuraba seguir las enseñanzas de mi maestro, había toda una reacción de rechazo profunda, porque esto venía de un sitio lejano, una cultura extraña en los Himalayas, y aunque venía de la mano de un cardiólogo de la Universidad de Harvard, aún así generaba en mí ese rechazo. Lo que pasa es que fui encontrando 3 cosas que transformaron ese rechazo. La primera, nuevas investigaciones científicas que mostraban cómo en la quietud, como en el silencio, el ser humano no solo se recupera, sino que se vuelve más inteligente y creativo. Hasta a nivel genético. Y dije, hombre, esto es importante porque por lo racionales que somos todos, si yo presento evidencias que he conseguido ver en laboratorios que he estado, en hospitales, en universidades, muchas personas que creen que no pueden aprender a meditar porque son muy racionales, superaremos esa barrera y podrán empezar a hacerlo. La segunda dificultad que me encontré fue que, salvo algunos maestros, muchas personas hablaban de esto pero no lo conocían en profundidad, lo habían leído pero no lo habían experimentado. Entonces tuve que viajar a sitios bastante remotos, en los Himalayas y en otros lugares, para aprender de grandes maestros los trucos efectivos para poder silenciar la mente, no para que no produzca pensamientos, sino para que esos pensamientos no nos arrastren. Y en tercer lugar, tenía que experimentar por mí mismo eso que yo creía que había intentado durante tiempo, con mayor o menor éxito, pero que todavía no me había mostrado ningún horizonte nuevo. Y fue a raíz de ciertas experiencias en meditación profunda que me permitieron ver dimensiones de la realidad que previamente yo no sabía que existían, cuando decidí escribir este libro. Habían pasado muchos años desde que yo había estado con el doctor Benson, yo había seguido formándome, pero en ese momento entendí que era el punto en el que este libro iba a ser escrito. Y le añadí 4 audios para que aquellas personas, independientemente de su formación en meditación, que tengan realmente interés en aprender, puedan ponerse unos cascos con códigos QR y aprender. Después empecé a observar
que había una gran confusión en temas como el sueño, lo que comes, no comes, el ejercicio. Se empezaba ya a hablar hace años de personas que estaban quemadas, estamos hablando bastante antes de la pandemia, personas que estaban en situaciones de ansiedad, de depresión, etc. Y personas que buscaban un propósito y no lo encontraban. En ese momento escribí tus 3 superpoderes. 3 superpoderes que lo que de alguna manera querían transmitir es que si tú tienes una verdadera inspiración, si tú tienes una buena estrategia, que sea sencilla pero que funcione, y tú te entrenas, tú vas a experimentar enormes transformaciones en tu vida. Y distinguí 3 elementos en los 3 superpoderes: el cuerpo, la mente y el alma. Ahí explico uno de los campos de verdad más complejos que he encontrado, que es el de la nutrición. Yo he estado en muchos foros, me he formado en este campo, y es increíble ver científicos que te dicen que comas esto y otros te dicen que no comas esto. Un foro en el que te dicen que nada de grasas y otro en el que te dicen que te hartes de tocino. Claro, yo veía la cara de las personas, yo veía la complejidad de este tema, pero había tenido la suerte de haber conocido una situación de una mujer que padecía una depresión clínica muy severa, y aunque estaba con antidepresivos, no conseguía realmente mejorar. Y en Londres le cambiaron la nutrición, y con un cambio de nutrición en pocos meses obtuvo un alivio muy superior al que tenía con antidepresivos. Por tanto, esto es un campo esencial. Y en la parte de los 3 superpoderes que tiene que ver con el cuerpo, hablo de los elementos fundamentales que son innegables, que no son discutibles, que se enseñan en los centros más avanzados del mundo. La Escuela de Salud Pública de Harvard, San Chan, Instituto de Biología Molecular de Oviedo, que es reconocido a nivel europeo como un centro de investigación de primer nivel. ¿Y por qué la dieta es capaz de mejorar los estados de ansiedad y de depresión? Luego hablo del ejercicio físico, pero no de lo que ya es muy conocido, el ejercicio físico para tener bien el corazón, sino el ejercicio físico para tener bien el cerebro. Hay una sustancia que se llama BDNF que se libera cuando haces ejercicio físico y te convierte en una persona más inteligente y más creativa. ¿Por qué el ejercicio físico te hace gestionar mejor tus emociones? ¿Qué ejercicio físico puedes hacer? ¿De qué manera? Y lo convertí en un manual de entrenamiento para que tú vayas marcando cómo vas avanzando. Recordar que mi anhelo, mi ilusión era acompañar al lector como si fuera su coach personal. Toqué el tema del sueño. Mira, yo no sé cómo será vuestra experiencia en México, pero hace unos cuantos años, yo pasaba por Madrid conduciendo mi coche y vi un cartel de una bebida alcohólica y ponía: la noche es larga, ya dormirás bastante cuando te mueras. Es fuerte esto. Y yo he estado en foros donde he escuchado a personas muy reconocidas, no en el campo del sueño, en otro campo, diciendo: duerme 5 horas y tendrás 3 horas más para triunfar. Hay que ser ignorante para hablar de esto. Profundamente ignorante. Afortunadamente estas personas ya reconocen que se equivocaban. Mirad, durante el sueño ocurren 2 cosas. Lo que se llama, lo explico en el libro, lo que es ondas lentas. En las ondas lentas tu cuerpo se está recuperando del desgaste del día. Y luego vienen las ondas rápidas, el sueño REM. Y en el sueño REM es una verdadera psicoterapia emocional. A ver, ¿quién de vosotros cree que la naturaleza es inteligente? Si hablamos estrictamente, queridos, a la naturaleza, ¿qué le importa de un ser vivo? Primero, que no se lo come nadie, ¿estamos de acuerdo? En segundo lugar, que coma porque si no se morirá. Y
y en tercer lugar, que se reproduzca, ¿no? Para que vaya extendiendo sus genes. Decir una cosa, ¿cómo es posible? ¿No se oye bien? Aquí hay mucho ruido atrás, bueno, ahora mejor, gracias. ¿Me oís mejor ahora? ¿Cómo es posible que la naturaleza durante 8 horas nos ponga en una situación, el sueño, en la cual no podemos escapar de un peligro porque estamos dormidos? Tampoco podemos comer. Yo no conozco a nadie que esté dormido y esté comiendo. Y si se está reproduciendo durante el sueño, hay que darle un trofeo, porque eso no existe. Luego, de alguna manera, la naturaleza entiende que el desgaste que experimentamos tiene que ser superado con un proceso de una belleza y una complejidad increíble, que es el sueño. Hablo de cómo hay que dormir, de qué manera hay que favorecer el sueño. De la parte de la mente, explico los estados de burnout, los estados tan conocidos hoy en día, donde una persona se siente quemada, ha perdido la ilusión, ha perdido la esperanza, ha perdido la confianza. ¿Cómo se puede salir de ahí? Y en la tercera parte, que tiene que ver con la felicidad, esto me surgió de un viaje que hice. Yo hice un programa con Bután de 1 año de duración. No estuve todo el año en Bután, pero el programa duraba 1 año, estuvimos en distintos sitios del mundo y conectados vía online. Porque Bután, que está en la cordillera de los Himalayas, es el único país en el mundo donde en la Constitución el elemento clave de esa Constitución y del gobierno es ayudar a las personas a ser felices. Aprendí mucho sobre la felicidad en Bután, y una de las cosas que más me impactó es cuando conocí lo que se llama The Three Divides, las 3 divisiones. Ellos han entendido muy bien por qué el ser humano no es feliz. Primera razón, porque estamos enfrentados por dentro. ¿Os habéis dado cuenta de algo muy curioso? Te levantas un día por la mañana, te sientes especialmente alegre y dices, uy, esto no puede ser bueno. ¿Verdad? O vas a un sitio, vas a una reunión y dices, sobre todo no tengo que decir esto. Y es justo lo que dices. Por dentro estamos divididos. Pero estamos divididos los demás. No hay más que ver la polarización que hay hoy en día en el mundo, los enfrentamientos por todas partes. Y estamos enfrentados a la naturaleza, no la cuidamos bien. Entonces, en la tercera parte ofrezco alternativas que funcionen para que una persona conecte mejor consigo misma, conecte mejor con los demás y conecte mejor con la naturaleza. Gran parte de lo que expongo tiene una base científica, hablo de cómo se descubrió, muchas son historias, a veces son historias reales, otras veces son leyendas, cuentos para que una persona pueda entender de una manera sencilla y clara lo que se está exponiendo. Luego, la reflexión te lleva a darte cuenta de que cuando uno se levanta por la mañana y lo primero que hace es poner la televisión, poner el periódico, inevitablemente se deprime. Es que te deprimes. ¿Cuántas personas me han dicho que yendo a trabajar oyendo las noticias se deprimen, pero yendo a trabajar oyendo música llegan más tranquilos? Entonces escribí 365 ideas para una vida plena. ¿Qué quiere decir? Que cada día cuando te levantes tengas una idea o un pensamiento que cambie la forma en la que tú vives ese día. 365 ideas, 365 días. Y entonces llegó la pandemia, donde se paró todo, donde yo en este caso, que viajaba mucho, no podía salir de mi casa. Y entonces me planteé que eso podía vivirlo como una imposición o como un retiro voluntario. Y decidí vivirlo como un retiro voluntario. Y encontrar un tiempo lo suficientemente extenso como para escribir sobre algo que me venía interesando desde hace años, venía estudiando, venía leyendo, venía reflexionando,
pero era tan difícil explicar eso, tan difícil, que no encontraba de alguna manera el tiempo necesario para ahondar hasta ese nivel. ¿De qué estoy hablando? De un descubrimiento que se hizo por un profesor norteamericano. En realidad fueron dos, pero el reconocimiento, lamentablemente, solo se lo dieron a uno. El profesor Roger Sperry, cuando se tenían que dar a Roger Sperry y a Michael Gazzaniga. Pero Gazzaniga se quedó sin su premio. ¿Qué descubre el profesor Roger Sperry? Descubre que los dos hemisferios cerebrales que tenemos, y eso lo sabemos todos, que tenemos izquierdo y derecho, cada uno tiene su propia mente y están enfrentadas entre sí. Y cuando uno no es consciente de ese enfrentamiento, elige la pareja que menos le conviene. Deja de ver la oportunidad que transformaría su vida. Sabotea sus propios esfuerzos y vive en un nivel de tensión que atribuye a lo que sucede fuera sin darse cuenta de que procede de dentro. Entonces escribí Resetea tu mente. En este libro exploramos cómo operan las dos mentes, por qué operan, cómo operan, por qué están enfrentadas entre sí y cómo conseguir que vuelvan a ser amigas. Dado que este libro iba a requerir hablar muchísimo del cerebro y hablar del cerebro con enorme profundidad, y que sin embargo tenía que ser sencillo para que un niño de cierta edad lo pudiera entender, tuvimos una conversación en Madrid y decidimos que íbamos a poner dibujos, y pusimos 52 dibujos para explicar exactamente eso de lo que estábamos hablando, y que hicieran que el texto no solo fuera muchísimo más fácil de entender, sino que tuviera una enorme aplicación práctica. En uno de mis viajes extensos que hice por sitios perdidos, aprendí lo que se llaman estados de trance, estados en los cuales una persona en un proceso de meditación es capaz de conectar directamente con el inconsciente y hacer que el inconsciente, en lugar de ir en su contra, vaya a su favor. Yo os voy a poner un ejemplo de cómo funciona el inconsciente. Yo quiero que os imaginéis que yo tengo un velero, un barco con vela, pero yo no sé que existe el viento. Solo soy consciente del movimiento de mi barco, pero para mí el viento es algo inexistente. Claro, si yo salgo de A y quiero llegar a B, pero no tengo en cuenta el viento, estamos de acuerdo en que no llegaré a B, llegaré a C. Cuando tú te das cuenta del enorme poder del inconsciente trabajando por debajo de tu consciencia para alterar la dirección del barco, dices, ¿qué puedo hacer para llevar mi barco a donde yo quiero? Primero tienes que entender cómo opera y luego tienes que meterte en un proceso que te ayude a lograrlo. Por eso, en este libro, Resetea tu mente, añado una meditación con sonidos que vienen de distintos sitios. La creamos en un estudio, fue un proceso bastante complejo, muy complejo y bastante costoso, que lo que queríamos, lo que buscaba era que realmente quien hiciera esa meditación y hubiera leído el libro empezara a notar y a tener experiencias transformadoras. Y entonces esta meditación la titulé Descubre tu grandeza. Para mí había abordado temas del cuerpo, hormonas, procesos biológicos, el estrés, el sueño, la nutrición, el ejercicio, temas mentales, cómo gestionar la mente, cómo realmente entender las formas en las que nuestra mente sabotea nuestra existencia, cómo podemos favorecer que ese viento vaya a nuestro favor y no en nuestra contra.
me faltaba ahondar más en la dimensión del espíritu. Porque todos, queridos, lo sepamos o no, estamos en un viaje espiritual. De la misma manera que la preciosísima mariposa monarca, tan representativa de este precioso país, experimentó un proceso donde era un gusano y se transformó en una mariposa. Y escribí El camino del despertar. El camino del despertar es un mapa para conectar con tu alma, independientemente si son personas religiosas. Ahora, para ti tienen que ser importantes los demás. Para ti tiene que ser importante ofrecer tu luz al mundo y has de abrirte a la posibilidad de que esa luz está dentro de ti. A través de un proceso que incluye una serie de personajes, a través de una serie de explicaciones, por ejemplo, de cómo funciona el segundo cerebro, el jara, por qué la microbiota está afectando tus procesos mentales, cómo puedes verdaderamente sanar tu niño, tu niña heridos a través de una figura que es el mago, cómo puedes no bloquearte, no huir, no enfrentarte a situaciones distintas, invocando a la figura del guerrero pacífico. En ese proceso lo que vas descubriendo es algo para mí realmente hermoso. Te vas dando cuenta de que nunca te has visto con los ojos adecuados. Tu mirada se ha quedado en la superficie, no ha entrado en la profundidad. Este viaje lo que te permite es desarrollar esa mirada profunda para que cuando descubras quién eres realmente, tu vida experimente un salto cuántico y tengas mucha más alegría, mucha más ilusión, mucha más serenidad y mucha más confianza. Muchas gracias, queridos.